Muy bien, entramos en la segunda parte. Vamos a la segunda sección de Periodismo Libre en vivo. Nos acompaña José Ramírez Marín. José Ramírez Marín es uno de los líderes de los pequeños propietarios de camiones, integrante de la Asociación de Camioneros Unidos de Colombia, ASOCUT, y de la Federación Asamblea Nacional de Transporte, FANALTRANS, con asiento en la ciudad de Cali. Muy buenos días, señor José Ramírez Marín. Gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Buenos días, Luis Alfonso. Buenos días a la audiencia. Bueno, muy importante su presencia en Periodismo Libre porque usted estuvo también en la ciudad de Bogotá o en todo este proceso, pues, del trámite para buscar solución al paro que inicialmente, como lo denunciamos desde diferentes espacios alternativos, tenía un propósito claramente desestabilizador porque no reivindicaba los derechos de ustedes, de los pequeños propietarios, de los conductores de tractomulas, de camiones, muchos de ellos asalariados también, que no son reconocidos por los grandes pulpos intermediarios en nuestro sistema de transporte o en el sistema de transporte neoliberal que existe, que acabó con la red ferroviaria, con ferrocarriles nacionales, para evitar la carga mayoritaria mediante esa vía, como se acostumbra en la mayoría de los países desarrollados del mundo, y generalizar las tractomulas, de las cuales son propietarios por miles, unos pulpos ya reconocidos en el país. Pues ese paro inicialmente era liderado por personas que, como vamos a ver en esta entrevista, estaban con un sesgo evidente de desestabilización. Vamos a mirar aquí, antes de comenzar a hablar con usted, don José Ramírez, las principales conclusiones, la intervención de la ministra del Transporte, que analiza rápidamente lo que ocurrió al final con el acuerdo que se pactó en la madrugada del día viernes. Pero antes veamos lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Hemos resuelto más rápido de lo que pensaban y de la mejor manera el paro camionero. Felicitaciones a los pequeños camioneros que supieron poner como prioridad su agenda de reivindicación y no agendas extrañas. Les cumpliremos. Felicitaciones a la ciudadanía que tuvo la paciencia y no pasó a confrontaciones en el seno del pueblo mismo. Felicitaciones a la fuerza pública que actuó con prudencia democrática. Escuchemos ahora entonces a la ministra del Transporte haciendo un rápido balance del acuerdo. Y hablamos con don José. Acabamos de realizar un acuerdo con las bases transportadoras, con todos los que estuvieron durante estos 3 días en este diálogo abierto, con los diferentes representantes que estaban en esta protesta. Ayer nos habíamos levantado de la mesa, el gobierno nacional, después de estar revisando varias propuestas, había ofrecido que se pactara un único incremento de 800 pesos durante este año, con unos incrementos graduales de 200 pesos por mes. Y hoy, después de haber retomado la mesa, de haber recibido igual y haber iniciado este diálogo con propuestas de no aceptar ningún incremento, logramos llegar a un acuerdo, y ese acuerdo consiste, vamos a modificar la resolución que se había expedido el 29 de agosto, con el cual había resultado un incremento, un primer incremento de 1.904 pesos. Modificamos esta resolución y a partir de esa modificación se hace un primer incremento que es de 400 pesos y haremos un segundo incremento para llegar a los 800 pesos que ayer habíamos dejado sobre la mesa, que entra a regir el 1 de diciembre. Ahí estaba las conclusiones grosso modo, pero la ministra María Constanza García de Transporte se refiere fundamentalmente pues al asunto del incremento en el cobro de la CPM o diésel. Pero hay muchos más puntos, son alrededor de 14, los tenemos aquí para irlos pasando poco a poco. Pero don José, nos importa sobremanera las conclusiones y el giro que tuvo
este hecho, este paro patronal, el giro que tuvo, que termina reivindicando los derechos de ustedes? ¿Cuál es su evaluación de este movimiento y cuáles son las principales conclusiones desde la óptica de ustedes? Es que paradójicamente el paro fue una movilización convocada no por camioneros, sino por dueños de empresas transportadoras y dueños de grandes flotas. Y para desgracia de los personajes, nosotros andábamos haciendo trámite frente al ministerio para intentar visibilizarnos, porque siempre hemos sido convidados de piedra como pequeños camioneros en la toma de decisiones para el manejo de la operación del transporte. Entonces, mientras nosotros hacíamos trámites frente al Ministerio de Transporte para obtener representatividad y mientras hacíamos intervenciones no en los medios tradicionales que lastimosamente nunca nos han dado una oportunidad de poner nuestra visión de lo que es el transporte de carga, ellos andaban convocando un paro con una connotación meramente política, tal vez intentando replicar lo que sucedió hace 51 años en Chile, cuando los camioneros fueron utilizados como carne de cañón, como tontos útiles para defenestrar y posteriormente asesinar al presidente Salvador Allende. Tal vez intentaban repetir la historia. Desafortunadamente estábamos en el escenario nosotros, los verdaderos representantes de los camioneros, y andábamos haciendo tránsito por el Ministerio de Transporte y luego en una cadena radial, RTBC, que nos dio la oportunidad, que nos visibilizó en el escenario nacional. En unos eventos con la emisora, hicimos unas denuncias graves, gravísimas, sobre el abuso recurrente de las empresas intermediarias de carga y de los dueños de las grandes flotas contra el pequeño transportador. Y hacíamos pues ver como una paradoja de que mientras nosotros, que éramos las víctimas, andábamos con la intención y el ánimo de respaldar el gobierno del cambio, ellos en contravía, que eran nuestros victimarios, estaban posando ante las cámaras de los medios de comunicación tradicionales como quienes iban a salvar la actividad del transporte. Habida cuenta de ello, los señores vinculados a Fedetranscarga, Colfecar, Acecarga, ACC, intentaron desligarse del paro cuando ya la gente se empezaba a movilizar. De hecho, afirmaron de que ellos no estaban participando en el paro, pero ya la movilización popular estaba en marcha. Y de la mano con ello, con las denuncias nuestras frente al Ministerio de Transporte, frente a la misma presidencia, se comenzaron a descubrir los contubernios y malos manejos, las malas prácticas que estaban ejecutando en contra del camionero tradicional, y he ahí el resultado. Un paro que era la insana pretensión de un golpe blando, como lo están denominando, se convirtió en un estallido social camionero que derivó en que recuperamos una muy buena parte de todos los derechos que nos habían sido conculcados por los empresarios y los intermediarios de la carga. Ese es el efecto. En conclusión, ellos convocaron a la ciudadanía transportadora, a los camioneros, pero nunca creyeron que nosotros no íbamos en respaldo a sus pretensiones políticas, sino que íbamos a recuperar lo que nos habían quitado a través del tiempo. Básicamente, ese es el contexto de la situación actual. No pensaron que no los íbamos a apoyar, sino a recuperar nuestros derechos. Nos plantea José Ramírez, dirigente de los que podríamos denominar camioneros, pequeños propietarios y conductores de los vehículos de transporte de carga en nuestro país de base. Muy importante este análisis que usted hace y esto que nos está contando José, porque está demostrando que los señores sí tenían una agenda política, los señores que usted denuncia de ACC, de Fedetranscarga y otros pulpos que son intermediarios, son grandes empresas intermediarias que manejan los fletes, algo así como la CPS, ¿no, don José? Intermediarios que se quedan con buena parte de los fletes, en este caso
de los Sí, transportadores de carga. guardadas las proporciones, sí. Lo que pasa es que las GPS, el Estado les entrega un capital para que lo manejen. En este caso, los empresarios del transporte y las empresas intermediarias le cobran al generador de la carga una cifra X. Y en el tránsito, entre el pago que le hace el generador de la carga y el camionero, se queda una muy buena parte de los beneficios que debiéramos obtener nosotros, que somos los que hacemos patria por las carreteras de Colombia, transportando los bienes de necesidad primaria. Miles Ahora, hay de una cosa. conductores como ustedes trataron de ser utilizados por estos monopolios. Repitamos cuáles son esos pulpos, don José. Mencionó usted ahora Pues, a 4. básicamente, quienes están vinculados a un ente que se llama Fede Transcarga. Hay una serie de empresas, Fede Sí, Transcarga y Colfecar. y Fede Colfecar. Transcarga aglutina las empresas, las flotas de vehículos de propietarios. Es decir, grandes empresas, grandes emporios económicos que tienen vehículos para el transporte de carga. Están vinculadas a Fede Transcarga. Y, por otra parte, Colfecar aglutina a las empresas de transporte intermediarias que ejercen la labor de intermediar entre el generador de la carga y el camionero de la base, como es el caso de nosotros. Nosotros, en un universo de alrededor de 600,000 camiones, más o menos, porque no hay estadísticas oficiales que se puedan argumentar aquí, pero en un escenario de 500,000, 600,000 camiones que hay en el país, alrededor de 350,000 pertenecen a pequeños propietarios de 1 o 2 vehículos a lo sumo. El resto está en manos de 5, 10, 20 emporios económicos que tienen flotas de transporte y que incluso muchas veces ejercen la doble función de tener flotas de vehículos para su servicio, tener empresa intermediaria e incluso se da el caso de que también son generadores de carga, como sucede, por ejemplo, con las productoras de gaseosas, de cerveza o de cemento, que tienen esa triple condición: generan la carga, tienen flota propia y aparte de eso tercerizan parte de su operación. Y obviamente lo que tercerizan, lo tercerizan en condiciones leoninas que van en detrimento del beneficio que debe recibir el transportador tradicional. Muy revelador lo que usted nos explica. Y aquí estamos haciendo también pedagogía sobre los intríngulis, lo que los medios de comunicación de las oligarquías no mostraron en relación con lo que había detrás de todo lo que estaba ocurriendo. Y entonces el gobierno del presidente Gustavo Petro, con el ministro de Hacienda, con la ministra del Transporte, con la ministra del Trabajo, con el ministro de Minas y Energía, es decir, con 4 ministros, una parte importante del gabinete, el contacto directo con el presidente Gustavo Petro, pues le dieron un giro a esto. Y como usted lo revela, estos señores de estos pulpos intermediarios y de grandes propietarios de empresas del negocio del transporte de carga, pues a estas personas, a estos pulpos se les volteó la torta, como decimos popularmente. ¿Cuáles fueron los logros para los camioneros de base, para ustedes, los transportadores por miles, esos propietarios de, como usted dice, 350,000 camiones que son de los transportadores de base, que tienen 1 o 2 camiones y que son los que realmente mueven la carga en el país y los que están siendo afectados por lo que el monopolio ha montado en el país a través de Fede Transcarga, de Colfecar, de ACC y otros pulpos? ¿Cuáles fueron esos grandes logros? Pues eso se puede resumir en primero y lo más importante: nos visibilizamos ante el ministerio, porque nosotros somos los verdaderos interlocutores en la toma de decisiones, en la gestión de normatividad para reglamentar el transporte de carga como tal. Siempre lo habían hecho con quienes ejercen la posición dominante, los empresarios, y unos que otros supuestos líderes gremiales que desde hace 20, 30 años viven en el ministerio, haciendo negocios, cometiendo indelicadezas muchas veces, como es fácil de corroborar con actos judiciales que han condenado a varios de esos personajes a penas de cárcel. Entonces, primero eso, y segundo, la aplicación estricta de la ley, que por ahí pasa.
la aplicación estricta de la ley, porque es que aquí el presidente de la República no se está inventando nada nuevo, simplemente está obligando a estos intermediarios de carga y a los empresarios del transporte a cumplir con la normatividad que ya existe. El caballito de batalla realmente de ello fue el precio del combustible, que iba a subir el precio del combustible y que bajo esa figura del incremento en los precios del diésel iba a crecer de manera exponencial el valor de la canasta familiar, y eso es una falacia, una mentira absoluta que la hemos desvirtuado en diferentes escenarios. Lo que pasa es que eso no se publica en RCN, Caracol, Blue Radio, la FM o la W, porque esos son entes comunicacionales que están de la mano con los empresarios, porque por supuesto son los dueños de esas empresas. Entonces, nosotros hemos planteado el hecho inmodificable de que el incremento en el precio de los combustibles no tiene por qué afectar en una mínima parte el valor de los productos en el consumidor final. La afectación, por ejemplo, para una libra de arroz por el incremento de los 2.000 pesos, no pasa de 5 pesos en libra, óigame bien, 5 pesos en cada libra. Y sucede que ese subsidio a los combustibles, que desde hace 6, 7 años dicen que lo han hecho en beneficio de los camioneros, eso es una mentira absoluta, es una estafa monumental al país nacional, no al país industrial ni al país comerciante, porque ellos han sido los reales beneficiarios de ese subsidio, porque mientras nosotros como camioneros seguimos trabajando con fletes de hace 6, 7, 8 años, que es fácil de verificar en cualquier escenario de las empresas de transporte. Óigame bien, los productos de la canasta familiar pasaron en ese periodo de 6, 7 años, como es fácil de verificar, y yo creo que el ejercicio más importante y más elemental es el del arroz, que es el principal componente de la canasta familiar del colombiano. Hace 6 años, 7 años, el valor del transporte de una tonelada valía 100.000 pesos. Y el producto del arroz y la libra de arroz valía 700 pesos. Hoy, 7 años después, 6, 7 a 8 años después, el valor del flete sigue siendo 100.000 pesos, exactamente el mismo. Y el valor del arroz se triplicó. Es decir, un incremento de alrededor del 320%. Una libra de arroz de valer 700 pesos hace 7 años, hoy vale 2.300. Entonces, ¿cómo van a decir que es responsabilidad de nosotros como camioneros? No, ha sido el especulador, el comerciante y el industrial el que se ha quedado con ese subsidio. Así es de sencillo. Les voy a hacer aquí un recorderis. En el estallido social del 2021, en el que Cali fue gestora del cambio en el país, en los huevos pasaron de valer 200 pesos, 180 pesos, a 600, 700 y hasta 800 pesos, bajo la premisa de que las granjas avícolas se habían quedado sin alimento para los animales. Pero, óigame bien la engañifa, el problema de alimentos, de maíz para las aves se dio únicamente en el Valle del Cauca, y de pronto en Nariño, aunque eso se podía atender con la producción local de maíz, mientras que las grandes avícolas que están asentadas en Antioquia, la costa atlántica, los Santanderes y parte del altiplano cundiboyacense tuvieron suministro de maíz, de materias primas de manera permanente, porque el paro no se sintió allá, la movilización social no se sintió en esos escenarios. FENAVI decía que triplicaban el valor de los huevos porque se le ha triplicado el valor del flete, el valor del producto, y se lo trasladaron al consumidor final. Un huevo pasó de 200 hasta 800 pesos, pero ellos estaban pagando el mismo flete. De modo que ese tipo de situaciones es la que debe poner a pensar al pueblo colombiano de que hemos sido víctimas a través de la historia durante los últimos gobiernos, y hoy por fin llega un presidente que nos está devolviendo lo que nos habían quitado a través de la historia con actos de corrupción y malos manejos. Don José, vamos a pasar aquí el video en donde un señor Henry Cárdenas, que es uno de los dueños de estos emporios, en un acto del uribismo, lanzaba terribles diatribas contra el presidente Gustavo Petro, y este era el que estaba detrás del supuesto paro solo por un incremento en los costos del combustible, diésel o ACPM, que no tenía para nada en cuenta
la situación de ustedes, los pequeños propietarios que son la mayoría de camiones. Vamos a mirarlo. No vamos a permitir que ese tal tren, ese cuento que le quiere meter a todo Colombia, esa falacia que está inventando seguramente para sacar mucho presupuesto de la nación y de ustedes los colombianos. ¡Buenos Humberto! ¡Buenos Humberto! Miren quién estaba detrás de un supuesto paro que afectaba a todos los trabajadores transportadores. No, era una visión sesgada y la utilización de un pequeño aumento que además obedecía que en el régimen de Duque había sido aplazado todo ese incremento paulatino y se había generado un enorme déficit de más de 30 billones de pesos. Ahora con el acuerdo queda un remanente de alrededor de 11, 12 billones de pesos porque no se acordó no cobrar 1.910 pesos, sino 800 pesos y escalonados, 400 de aquí a diciembre y 400 desde el 1 de diciembre. El señor que veíamos allí en este breve video en una concentración uribista en Bogotá es Henry Cárdenas, uno de los que figuraba detrás de este paro. Y se le volteó la torta. Y usted nos dice, don José, ya cuando se dieron cuenta de que los camioneros de base, los transportadores de múltiples escenarios, porque no fueron solamente los transportadores de carga, sino también los que conducen buses interdepartamentales, los que conducen cama baja, los que conducen sistemas de transporte escolar, los que conducen de otros sistemas de transporte, los que estuvieron allí representados. Entonces ya se quiso bajar de la representación y dijo que no estaban liderando el paro. Usted ha sido muy claro en eso. Estos y quienes más estaban detrás en términos concretos de este paro, que usted al principio de esta entrevista nos hacía una referencia histórica muy importante, era que seguramente estaban tratando de reproducir lo de 51 años atrás, cuando los camioneros patrocinados por la CIA y por la oligarquía chilena participaron en el golpe contra el presidente Salvador Allende. Exacto, exactamente. El señor Henry Cárdenas es un empresario del transporte, dueño de una flota de grandes proporciones, exactamente no sé cuántos vehículos, pero sí tengo entendido que pasan de 200. Es quien dice que el transporte está en crisis, una crisis que no se puede explicar cuando uno ve que esos personajes que dicen estar en crisis compran flotas permanentes, compran vehículos de 1.000 millones, 800 millones de pesos, 1.000 y hasta 1.300 millones de pesos. Una actividad que está en crisis no se puede lamentar de que esté en mala situación. Entonces, definitivamente, ahí hay una inconsistencia de marca mayor. De la mano con el señor que lideró ese proceso, que tiene la doble condición de ser transportador, de ser transportador de marca mayor, primero porque es un gran propietario. Tiene también la doble connotación de ser un activista político y radical, porque sus posturas contra Petro son radicales. Hay que ver en una asamblea que se hizo recién aquí en Cali, en el sitio entre Sencar y Sameco, centro de convenciones, algo así. Ahí los invitados principales fueron Vicky Dávila, La Cabal, es decir, personajes de marcada tendencia antipetrista, enemigos a ultranza del gobierno del cambio. Y pues sus mismas palabras en un escenario lo dicen, fuera Petro, fuera Petro. Entonces, cuando el señor se siente aludido por las denuncias que nosotros hicimos, óigame bien, que nosotros, unos muy pocos inicialmente, porque somos los que estamos vinculados a FANATRANS, una Federación Asamblea Nacional del Transporte, de la cual forma parte nuestra organización ASOCUC, cuando nosotros hicimos esas denuncias en el Ministerio de Transporte, e incluso ante la policía misma, ante el Ministerio de Trabajo por los abusos laborales, entonces el señor en un video salió a victimizarse, a pedirnos que no lo estigmatizáramos con nuestras palabras, cuando nunca dijimos una mentira, porque el decir una mentira contra una persona de ese talante y de ese poder económico, pues sería hasta de riesgo para cualquier ciudadano de a pie.
Entonces, se desmontaron del supuesto paro en que andaban y a continuación comenzaron a llegar representantes de otras modalidades de transporte, incluso de otras agremiaciones que se vincularon con nosotros como Fanaltrans y pusimos en el escenario público la exigencia de que se nos devolvieran los derechos que nos habían sido conculcados durante estos últimos 20 años, en los cuales ejerciendo poderes económicos duplicaron casi la cantidad de vehículos que hay en el país, sobreofertando primero la flota, e incluso cometiendo indelicadezas o delitos, me imagino yo, al matricular vehículos sin el cumplimiento de los requisitos. El 1 a 1, por ejemplo. Entraban vehículos, los matriculaban, muchas veces con un solo cupo matriculaban 2, 3 vehículos, con la complacencia de funcionarios del Ministerio de Transporte, hay que decirlo. Con la complacencia, con la complicidad de dirigentes gremiales de organizaciones como ACC, ATC, que hoy salen a reclamar la victoria como de ellos. Esto es una victoria del camionero a pie. El haber obtenido la devolución de nuestros derechos es una victoria del camionero de a pie, incluso de los que no están vinculados a ninguna organización, porque lastimosamente en eso pecamos, de que somos apáticos a la organización sindical, a las organizaciones gremiales. Entonces, eso ha dado pie para que 3 o 4 sinvergüenzas se arroguen la facultad de decir que son nuestros representantes. Contra eso empezamos luchando y terminamos obteniendo reivindicaciones que en términos generales favorecen a todo el pueblo transportador de carga, al camionero en particular, camionero tradicional. Esta es una victoria del camionero de a pie, no de los grandes pulpos. Me quedo con esa conclusión que hace José Ramírez Marín, dirigente de los pequeños transportadores. Ya tenemos en sala al profesor Miguel Ernesto Salazar, desde Caracas. Le rogamos, profesor, que nos espere unos minuticos. Vamos a terminar nuestra entrevista con José Ramírez Marín, líder de los pequeños propietarios de camiones, integrante de la Asociación de Camioneros Unidos de Colombia, ASOCUT, y de la Federación Asamblea Nacional del Transporte Fanaltrans, que tiene asiento en la ciudad de Cali y que nos ha entregado unas conclusiones que seguramente no las van a difundir los medios de las élites, porque estamos, repetimos, sometidos a la dictadura de los medios de las oligarquías. Y precisamente sobre eso nos escribe en nuestro chat el profesor Alejandro Ulloa San Miguel, quien nos dice: desde la Universidad del Valle, argumentos claros y exposición coherente del señor Ramírez Marín, un ejemplo de los liderazgos populares y contrahegemónicos, dice compañero profesor de la Universidad del Valle, dice en relación con su intervención, don José. Dice, ¿acaso fue invitado por algún canal de TV o una emisora de las grandes cadenas? ¿Usted lo invitaron a alguna de esas grandes cadenas para que se diera a conocer que son las verdaderas conclusiones del paro al que, repetimos, le dio el giro el gobierno del presidente, dándole el espacio que ustedes merecen, los camioneros y los transportadores y conductores de base? Es decir, se les volteó la torta a los grandes pulpos como el del señor Henry Cárdenas. Sí, básicamente a nosotros nunca nos dieron la oportunidad, en los medios tradicionales nunca tuvimos la oportunidad, y es decir, inicialmente el florero de Llorente para nosotros, óigame bien, para nosotros como camioneros empezó por ahí, porque una frase que acuñamos en nuestra organización es que éramos los camioneros invisibles, y se lo hice saber a un viceministro encargado que hubo en el Ministerio de Transportes hace unos días, en reemplazo de este señor político de Nariño Enríquez. Yo le dije al señor que nosotros éramos invisibles y que estaban interlocutando con el personaje equivocado, y el señor incluso se indispuso. Ahí arrancó nuestro proceso de lucha. Ahora, si usted me lo permite, yo quiero hacer una invitación a los compañeros camioneros. Esto es apenas el inicio de la lucha, porque ya los puntos están sobre la mesa. Se van a hacer unas mesas de negociación para realizar ajustes, pero quien debe defender de verdad los cambios en las carreteras
es el mismo camionero de a pie. Ya empezamos con el problema del combustible. Salió una resolución mediante la cual se ordenaba que el precio del combustible, el incremento del combustible no fuera de 1.904 pesos, sino de 200 pesos durante 4 meses hasta diciembre. Y óiganme bien, en buena parte de las estaciones de servicio del país siguen cobrando el valor bajo la premisa falsa de que ellos compraron una CPM más caro. Eso es mentira. Y la CPM lo compraron con el valor anterior y llenaron sus tanques el 29 de agosto. Es decir, lo tienen con el mismo costo y ahora no le quieren bajar hasta tanto no acaben con las provisiones que tienen porque supuestamente se lo compraron más caro. Eso es una falacia, una mentira. Y la han utilizado los dueños de estaciones de servicio también para robarnos. Así, con todas sus letras, para robar al camionero, al ciudadano del común, cobrándoles lo que no es, lo que no debe ser. Y las razones son sencillas. Si un tipo se almacena 40.000 galones y le va a ganar 1.900 pesos a cada galón con el cambio de precio, se va a ganar 76 millones de pesos, que sería una ganancia ocasional, porque ellos deben cobrar al precio nuevo el combustible que han comprado a los distribuidores de combustibles al precio nuevo, pero ellos lo compran al precio anterior y lo venden con el precio nuevo. En el mero ejercicio de almacenarlo y venderlo al otro día, se están ganando 1.900 pesos en cada galón, aparte del incremento que por obvias razones le deben hacer. Básicamente es eso. Yo invito a los camioneros a que defendamos la reforma y los cambios que nos está proponiendo el presidente Petro, los defendamos nosotros en las calles, porque esto va a ser un proceso de negociación largo y en el cual vamos a tener que de pronto interactuar con personajes de marca mayor, como son los empresarios grandes del transporte y los generadores de carga, que son actores en la toma de decisiones. Muy importante ese llamamiento que hace usted, don José, a la organización, y precisamente hay temas que siguen surgiendo aquí. Por ejemplo, uno de los interlocutores de Periodismo Libre nos pregunta en el chat, en vivo y en directo, don Hugo Ballesteros Vergara dice: el compañero, ¿qué opina sobre el restablecimiento del ferrocarril en Colombia? Recordemos que este señor uribista que gritaba no José en cuello fuera Petro en un acto uribista del señor Cárdenas, que estaba detrás del supuesto paro y que después quisieron recular, empezó diciendo que el ferrocarril que proponía el presidente Petro era un embeleco. O sea, ahí se nota cómo van de frente contra esa propuesta porque les quita el negocio a ellos. ¿Usted qué opina de el restablecimiento de las redes ferroviarias en Colombia, don José? Pues empiezo por decir que los países industrializados más desarrollados del mundo tienen un aparato ferroviario inmenso y sobre eso crece la industria, crece el país. Colombia es el único país de pronto en crecimiento que se niega a aceptar que las redes férreas son un complemento perfecto para los camiones. Lo que pasa es que ellos defienden sus intereses personales y lo que hay detrás de ese inmenso entramado de dinero que hay en las flotas, en las grandes flotas. Pero el ferrocarril, a nuestro modo de ver, de hecho, hemos hecho una propuesta al ministerio en la cual nos permitan a los pequeños transportadores interactuar con los terminales férreos, porque nosotros somos dueños de una flota inmensa que llega por regla general a sitios donde no llegan las grandes flotas de los conglomerados económicos que tienen vehículos. Nosotros transitamos con nuestros vehículos por las regiones terciarias, por las zonas alejadas del país. Usted nunca va a ver un vehículo de las grandes firmas transportadoras, no lo va a ver en San José del Guaviare, ni lo va a ver en el Putumayo, tampoco lo va a ver en el Chocó, como cosa extraña. Ahora, una cosa que hay que recalcar aquí para que la gente no se olvide: en los sitios de inmovilización, los cierres que se hicieron durante este estallido camionero, pudiéramos llamar, nunca vimos vehículos de esas grandes flotas, ni uno solo de DINSA, ni uno solo de Coltanques, no vimos vehículos de CTC, de TECA, no se vieron vehículos. Todos los vehículos que estaban eran de pequeños propietarios, que afortunadamente fuimos oportunos y les volteamos la torta a los señores y salimos en representación de quienes realmente estaban inmovilizando el país para intentar visibilizarnos ante el gobierno y ante el Ministerio de Transportes. Finalmente, don José, ¿cuál es
¿cómo va a ser la participación de ustedes, los camioneros, los transportadores de base, en este espacio tan importante que se ha abierto? Porque como lo dijo el presidente, como lo dijo la ministra, como lo dijeron los ministras, ustedes son los que hacen la mayor parte del transporte de carga y han venido siendo víctimas de esos explotadores, de estas grandes empresas, monopolios, pulpos, que se quedan con la mayoría de los fletes y que explotan a los trabajadores de base. ¿Cómo van ustedes a empezar a participar, a interactuar en las mesas que se acordaron con el gobierno nacional en procura, por ejemplo, de que se incluya en la reforma laboral la reivindicación específicamente para ustedes? Porque la profesión de ustedes es de un altísimo riesgo. Yo siempre me he quedado admirado de cómo ustedes trasiegan por las carreteras del país transportando nuestros alimentos, nuestra subsistencia en camiones, en buses, en toda clase de vehículos a altas horas de la noche, en la madrugada, arriesgando sus vidas por desfiladeros, por carreteras oscuras. Es de un extraordinario valor lo que ustedes hacen. Y ustedes, no los señores, estos pulpos golpistas, que eran los que querían con ese paro, como usted lo ha denunciado, desestabilizar el país, y la trama uribista quedó al descubierto, ¿no? Ya cuando se dieron cuenta que ellos no podían poner su agenda, entonces trataron de echarse para atrás. Finalmente, ¿cómo van a participar ustedes en estas mesas de concertación con el gobierno? Bueno, pues básicamente decirle al presidente, a los ministros, que en realidad para nosotros los pequeños transportadores, los camioneros de a pie, el precio del combustible es un mal menor. Y exigimos la aplicación estricta de la ley, de la normatividad que rige el transporte de carga en situaciones, por ejemplo, como lo de los cargues y los descargues, que nos lo colgaron a nosotros, y eso es obligación del generador de la carga y del receptor de la misma o de las empresas transportadoras. Entonces, si partimos por el cumplimiento estricto de la ley en términos de tarifas, con la aplicación del CICETAC, es decir, en términos generales, que la justicia, óigame bien, la justicia, que la Procuraduría, la Contraloría y los organismos de control del Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte, cumpla con sus funciones y que nos devuelvan lo que nos habíamos ganado durante años a través de la lucha y que desgraciadamente lo habíamos perdido en estos últimos gobiernos por cuenta de actos de corrupción, de malos manejos y de favorecimiento a los grandes empresarios del país, importadores de vehículos y gentes con capitales inmensos que ingresaron al transporte como por accidente y se dieron cuenta que es una buena actividad y se quedaron en detrimento del pequeño camionero. Entonces, yo creo que esta es una nueva lucha que apenas arranca. Y aquí, insisto, le exijo, es una exigencia, no una petición, sino una exigencia al pequeño transportador, al camionero, al conductor, que haga valer sus derechos, que por fin tenemos un gobierno que de verdad nos hace objeto de beneficio por parte de las cosas que ya están legisladas, porque no estamos inventando nada nuevo. Los derechos laborales que han sido conculcados son de cumplir. Lo que pasa es que no los cumplen porque tienen poder económico y violentan a sus empleados, no les pagan seguridad social, no les pagan las cuotas de pensionales. Entonces es el abandono absoluto. Muy buena parte de las empresas de carga hacen descuentos ilegales de todo tipo y nosotros desafortunadamente lo hemos permitido, incluso con una nueva figura que se inventaron los sabios, de dar comisiones para que nos habiliten como transportadores. Para un viaje cualquiera, regalar nuestra plata, porque es la plata nuestra la que sale y se le entrega a un personaje, un tercero que ni siquiera ingresa a las arcas de las empresas transportadoras, sino que se queda en manos de un funcionario. Eso es un acto de corrupción flagrante. Todo eso es lo que hay que desmontar, malas prácticas, incluso de parte nuestra también, porque nosotros somos quienes conectamos con ello. Bueno, muy importante todo lo que nos ha dado a conocer José Ramírez Marín, dirigente, líder de los pequeños transportadores, integrante de la Asociación de Camioneros Unidos de Colombia y de la Federación Asamblea Nacional del Transporte, FANALTRAN.
y creo que ha ilustrado de manera cabal lo que había detrás de ese movimiento. La intentona desestabilizadora, como lo dijimos desde el principio, y ese análisis que hace don José, retrotrayéndose a lo que ocurrió 51 años atrás en Chile cuando el golpe fascista. Y precisamente ahora vamos a hablar con Miguel Ernesto Salazar desde Caracas sobre el encuentro mundial o el Congreso Mundial contra el Fascismo. Muchas gracias, don José Ramírez, por acompañarnos en Periodismo Libre. Sepa que tiene en este espacio de periodismo alternativo independiente, contrahegemónico, pues un espacio también para que ustedes se sigan expresando. Esperamos volverlo a tener aquí, lo mismo que a sus compañeros, y en cualquier momento que haya nuevos pronunciamientos y especialmente información sobre cómo marcha su interlocución con el gobierno para poner en práctica esas importantísimas conclusiones después de este movimiento, pues aquí tiene los espacios, los canales y los micrófonos abiertos para que ustedes se expresen. Muchas gracias, don José. Gracias, Luis Alfonso. Muy buen día. Y gracias a quienes acojan como válidos mis planteamientos. Buenos días. Que son muchos, sin duda. Gracias.